Primero que nada, bueno, arquitecto Marcelo Satulowski, integrante de la comunidad inmobiliaria junto con Agustín Mieres. Primero agradecerle obviamente a Municipio de Escobar el espacio, a CEDU por la organización del evento y en particular a Pablo Sánchez, que desde la comunidad fue justamente uno de los armadores de todo esto y quien debía estar hoy acá moderando este panel con algún problemita de salud, nos pidió cubrirlo y bueno, somos comunidad, así que acá estamos junto con Agustín moderando. A cada uno de ustedes, gracias. No es simple cortar un rato y con el calor y venirse a charlar un poco de las dinámicas inmobiliarias de la zona y las perspectivas. Tal vez lo que estaría interesante sería saber cuáles son las expectativas de ustedes, cuál es el perfil de ustedes. Hay inmobiliarios, sabemos que hay aquí corredores, sabemos que hay inversores, sabemos que hay desarrolladores. Esperamos estar cubriendo un poco las expectativas, que cada uno pueda llevarse algo desde la mirada de referentes de la zona en distintas áreas de la industria. Por último, a modo de introducción, simplemente, ¿qué nos esperamos para este panel? Vamos a trabajar en 3 momentos. ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando? ¿Y qué es lo que estamos entreviendo que puede llegar a pasar? Pero para esto, de la mano de los invitados, de los panelistas, y adelante Agustín, si querés con la presentación. Exactamente. Gracias Marcelo por la presentación, gracias a todos por venir. Acá estamos frente a 5 referentes muy importantes, con distintos perfiles cada uno en su rubro, que eso va a ser muy valioso las opiniones sobre estos 3 tiempos que mencionó Marcelo. Así que espero que cada uno se presente. Vamos en orden, con vos Ana, por orden alfabético. Y contanos sobre tu empresa y sobre el primero de los tiempos que mencionó Marcelo. Vamos con algún tema puntual. Decíamos, para este tiempo de qué pasó. Veníamos en un mercado que ustedes nos contarán cómo lo sentían, el pre-pandemia, cuál fue el quiebre que puso la pandemia, dónde vieron las principales dificultades, las principales transformaciones, cómo las procesaron, cómo se vivió la empresa, de qué manera se transitó este periodo 2020-2021. Ana. Ok. Bueno, mi nombre es Ana Simeone, me dedico especialmente a inmuebles industriales y predios industriales, inmuebles corporativos. Ese es mi fuerte. La prepandemia, digamos, la pospandemia y la pandemia la transitamos de modo como pudimos. Hicimos lo que pudimos. Fue muy estacionario, digamos, la demanda. No hubo demanda en el momento de la pandemia. Pero bueno, hubo tiempo para hacer otras cosas en mi empresa, que fueron tareas que generalmente cuando hay mucho trabajo no se hacen, y aprovechamos todo el tiempo de la pandemia como para ponernos al día con todas esas tareas. No se vendía, no se alquilaba, no había demanda, y lo que hicimos fue aprovechar para la producción, reordenarnos en la producción. Gracias, Ana. Bueno, mi nombre es Matías Castro Cranwell. Yo soy director del área de industria y logística en Castro Cranwell y Weiss. Castro Cranwell y Weiss es una empresa dedicada a inmuebles comerciales únicamente. Esto es oficinas, locales e industria. Bueno, pre-pandemia lo que nosotros notábamos, más allá de lo que sucediera dentro de nuestra empresa, digamos en el mercado, había una caída en la demanda, producto de la caída en el consumo y del mal momento económico de 2018-2019. Con lo cual nos encontramos en ese momento con bastante oferta de inmuebles, poca demanda por esos inmuebles y unos valores de mercado que todavía no habían aceptado la baja, digamos. Con lo cual, el resultado de eso era pocas operaciones, tanto de alquiler como de venta. En marzo vino la pandemia y bueno, fue un cimbronazo grande para todos. Todos los empresarios con los que uno hablaba estaban pensando que se fundían en los próximos 3 meses. Pero eso generó
por un lado, un aumento en la oferta, o sea, no un aumento en la oferta, sino un sinceramiento de los valores en los cuales se ofrecían los predios, tanto en alquiler como en venta, lo cual acercó un poquito a la demanda, a esta oferta que antes existía, pero que no llegaban a convalidar los precios que se pedían. Durante la pandemia surgieron algunos ganadores de la pandemia, como le llaman ahora, como podría ser las empresas de alimentos y bebidas, construcción y sobre todo lo que es distribución. Más que nada distribución de lo que se llama la última milla, que es la distribución, digamos, sobre todo para e-commerce. Ahí nosotros notamos un aumento de la demanda y se generaron operaciones tanto de alquiler como de venta. Nada, no gran cosa, pero se empezó a ver un movimiento. Luego de la pandemia, que sería por ahí hoy, la demanda sigue medianamente sostenida en esos rubros. Se generaron algunas oportunidades de venta a partir de los valores de construcción, que hacía atractivo para algún inversor comprar tierra y construir. Sobre todo superficies más pequeñas, no grandes centros de distribución, sino más módulos de 1000, 2000 metros cuadrados para estos segmentos que venimos hablando. Y el hecho de la liquidez que existe hoy en pesos también incentiva a algunas empresas a encarar algunos procesos de inversión o de mejoramiento o eficiencia en su actividad. Por ahí salir de un centro de distribución más viejo a uno más nuevo, o unificar dos centros de distribución en uno, o al revés, tenían un centro grande y producto del cambio del modelo de negocio se van a 3 centros más chiquitos. Con lo cual hay oportunidades en el mercado, hay una cierta demanda, hay que estar muy atento a lo que está pasando, digamos, y a entender quiénes son los ganadores en esto y quiénes van a ser, lamentablemente, los perdedores, y adaptarse a esta nueva realidad que realmente ha cambiado mucho, por dónde viene la oferta, por dónde viene la demanda, sobre todo en lo que es industria y logística. Bueno, mi nombre es... ¿Se escucha? Sí. Mi nombre es Rolando Caferata. Rolando, perdón, por acá. Sí, los invitaría a acercarnos un poquito más al micrófono, justamente. Y los invito también a que nos concentremos, en este primer tramo, nos concentremos en lo que fue ese periodo 2020, el quiebre y el hoy, en todo caso, para ir después ya entre todos hacia lo que viene. Pero de lo que Matías nos comentaba, fíjate que se empiezan a marcar productos que empiezan a cambiar su perfil, perfiles de clientes, que algunos fueron como desapareciendo con la pandemia, otros fueron emergiendo. No sé cómo vieron ustedes ese proceso, más allá de lo que Ana nos dejaba de el cómo pudimos y qué nos pasó puertas adentro. Y nos invito a pensar también en términos blandos, en términos de gestión, qué transformaciones tuvimos en las dinámicas inmobiliarias a partir de la pandemia que llegan para quedarse, en modalidades comerciales, en liderazgos, en dinámicas de trabajo. Bien. Bueno, me vuelvo a presentar. Soy Rolando Caferata, inmobiliaria Cadema. Nosotros somos una inmobiliaria más bien local, zonal. Nos desenvolvemos en la zona de Campana, Zárate, fundamentalmente Los Cardales en este momento. Y también tenemos un perfil más mixto, o sea, no nos dedicamos solamente a corporativo, es una parte importante nuestra, el perfil corporativo, pero también es una inmobiliaria con muchos años, que tiene bastante fortaleza en todo lo que tiene que ver con locaciones urbanas, ese tipo de cosas. Como todos coincidimos, llegó la pandemia, veníamos de años con altibajos, como siempre pasó en la Argentina, años con un poco más, un poco menos, y fue un parate total, lo que nos llevó a hacer una especie de introspección. O sea, hay cosas que uno no maneja, el contexto no lo maneja, pero sí podemos manejarnos nosotros dentro de nuestra organización para tratar dentro de ese contexto poder defendernos o de mejorar como podemos. Eso nos llevó a hacer cosas que siempre teníamos pensadas, pero que en cierto modo las condiciones que nos obligaban a pensar, no teníamos grandes movimientos de operaciones, nos hizo que lo podamos hacer, que podamos entender, que podamos
cosas que a lo mejor ahora uno las dice y son obvias, entender que hay cosas que, como por ejemplo, la venta de una propiedad depende de dos factores, difusión y precio. A partir de eso dijimos, bueno, acá hay que medir, hay que estudiar, hay que tratar de generar mucha tecnología. Bueno, y eso es lo que en algún punto juega como a favor de lo que fue el estado o el problema que nos generó la pandemia. Nos obligó a estudiar, nos obligó a generar datos, nos obligó a tener mayor tecnología, a tratar de manejarnos todo el tiempo a partir de esos datos, con lo cual, bueno, creemos que estamos mucho mejor preparados a partir de este momento y creemos que podemos afrontar lo que se viene, que bueno, hoy nadie lo sabe, ¿no? Porque en definitiva estamos en el medio de una situación que no sabemos cómo va a ser el contexto futuro. Pero bueno, después del parate terrible que fue la pandemia, creemos que el futuro no puede ser más que mejor que por lo menos lo que fue el año 2020. Muy bueno, Rolo, muy interesante. Eduardo. Sí, bueno, buen día. Bueno, mi nombre es Eduardo Petrolati, yo soy director comercial del Grupo Adrián Mercado, de la división inmobiliaria. Nosotros abarcamos todas las instancias del real estate. En Provincia de Buenos Aires específicamente nos apuntamos solamente en el foco corporativo, locales, oficinas, industrias y parques industriales. Un poquito respondiendo a la consigna, 2020 nos encontró a todos con situaciones en las cuales los compradores solamente lo hacían por necesidad, por urgencia o ante una aparición de una oportunidad. Eso es lo que era el panorama en el 2020. No vamos a hablar de lo que fue la pandemia porque a todos nos atravesó. Y un poco contestando lo que decía Marcelo, puertas para adentro, les cuento nada, una anécdota. Nosotros lo que hicimos puertas para adentro ante la imposibilidad de visitar los locales. Nosotros, nuestra actividad indefectiblemente termina en lo presencial. Es muy difícil aislar lo presencial de nuestra actividad. Pero sí lo que hicimos fue grabar un video de cada una de las propiedades que teníamos y que cada uno de los ejecutivos a cargo de esa producción, de esa propiedad, fuera relatando de qué se trataba. Y empezamos a enviar los videos por WhatsApp, una especie de recorrido, pero distinto al recorrido que hacemos siempre, que es con música de fondo de pronto, un recorrido en el cual fuera de alguna forma asistido. Y también fomentamos mucho el uso del famoso Zoom, ¿no? Que también teníamos mucho miedo, los propietarios tenían mucho miedo. Los propietarios del área industrial precisamente son de una edad del promedio para arriba, con lo cual no estaban muy amigables con la tecnología. Sin embargo, de a poco se fueron amigando y empezamos a tener entrevistas vía Zoom. Eso en el espíritu de poder ser más productivos y aprovechar mejor el tiempo. Entonces no podemos recorrer distancias para ver qué pasa. Entonces nuestra consigna fue filtrar mucho al cliente, hacer campañas fuertes de marketing online, pero con un fuerte sentido de filtrado vía entrevistas online. ¿Sí? Eso fue lo que les puedo compartir como experiencia de lo que fue transitar la pandemia. Después, bueno, seguiremos hablando del presente, ¿sí? Gracias. Bueno, buenos días, mi nombre es Paula Biglieri, de Biglieri Propiedades. Soy arquitecta, tengo un posgrado en diseño sustentable. Nosotros somos una empresa que tiene más de 50 años. Desde mi abuelo y mi papá fue el que lo hizo crecer. Nosotros nos dedicamos a, un poco es un perfil mixto también, residencial, sobre todo en la zona de Escobar, desde casas hasta edificios, que eso fue lo que es lo que más auge tiene, más que las casas, porque la gente tiende a irse a los barrios cerrados. Industrial, por supuesto, fuerte. Después barrios cerrados y también comercial, más que nada en el área de Escobar. Bueno, acá hay todos referentes de industria. Yo no me especializo tanto en industria, sino en la inmobiliaria. Yo estoy más en el área de barrios cerrados. Por lo que sé, lo que es industria en la pandemia se paralizó por la incertidumbre. En cuanto a barrios cerrados fue completamente lo contrario. Voy a intentar hacer un paralelismo para que se entienda. Alrededor de julio del 2020, con el teletrabajo, la educación virtual, la gente entró en desesperación absoluta, necesitaba verde, necesitaba salir, no se podía, como bien saben, salir de las casas. Entonces,
con esta desesperación se vendían lotes en barrios cerrados por teléfono, sin verlos. La gente quería construir ya, con el valor del metro cuadrado se aumentaron las consultas de terrenos para primera vivienda en un 200%. Las visitas, si había, eran con la aplicación de... ¿Cómo era la aplicación? La Argentina. Bueno, había que tener un permiso para poder entrar en los barrios cerrados con 2 personas, lo cual era una locura. Te quería ver la familia y no se podía. A veces entrábamos, a veces no. Y bueno, realmente fue una locura. Se vendía mucho también por Instagram, por el boca en boca. Había barrios que empezaron, antes de la pandemia, los lotes valían $5.000 y empezando la pandemia valían 25, especialmente en algunos barrios. En otros barrios crecían un 50%, un 100%. Mucho perfil joven, muchísimo perfil joven que quería cambiar de vida, cambiar a los chicos de colegio, venían de capital. Al principio de las operaciones muchas eran con permuta por departamentos en capital, eso con la demanda impresionante. A los últimos meses se frenó porque sabían que lo iban a vender de todas formas, con lo cual eso tendió a frenarse. Con respecto a la construcción, con este perfil joven también empezaron muchas consultas desde la sustentabilidad, muchas consultas desde sistemas de construcción en seco, porque el factor común era inmediatez y la construcción en seco es muchísimo más rápida. El costo obviamente era importante, pero lo más importante era esto, la gente pedía préstamos a sus familiares, querían acopiar muy rápido porque los materiales y la mano de obra a veces no acompañaban lo que pasaba con el dólar, entonces querían acopiar muy rápido, hubo desabastecimiento en los corralones, con lo cual fue una locura, se empezó a vender a 12 cuotas y millones de cuotas, y bueno, como arquitectos nos dio muchísimo trabajo. Nosotros desde el lado de arquitectura, cuando mostrábamos los lotes, que no teníamos la estructura como para semejante oleada, tratábamos de acompañar desde la elección del lote con las herramientas de sustentabilidad básicas, orientación, y demás. Ayudábamos del proyecto, les dábamos ideas de cómo encarar lotes, porque los más baratos eran los lotes más irregulares y más difíciles. Y la gente estaba desesperada. Hoy en día tendió a calmar, eso igual lo vemos en el próximo bloque. Adelante y ya vamos abriendo como un Dale. segundo tiempo. ¿Qué nos está pasando hoy? ¿Qué está pasando hoy con todo ese movimiento? Bárbaro. Con el tema del e-commerce y estos nuevos perfiles que vinieron más que nada para este lado, sobre todo los perfiles jóvenes, también hubo mucho divorciado con la pandemia, con lo cual empezaron los inmuebles más chicos, como departamentos con jardín, etcétera. Gente más grande que ya no quería mantenimiento, que podía vender. Los precios al principio estaban bien, después se dispararon. Los inversores aprovecharon todo esto como para construir, porque digamos lo vieron venir antes que toda la gente, entonces todavía podían vender. Ahora hay como demasiada oferta para inversores, pero también aumentó la exigencia hacia los inversores que muchas veces construían sin diseño para un arquitecto como que no estaba tan bueno, y ahora la gente exige diseño, exige orientación, están informados, cambió ese perfil también. Con lo cual, y ahora la gente, hay millones de trámites en la municipalidad, millones. También la municipalidad acompañó desde el lugar de hacer trámites urgentes, aunque tampoco daban abasto. Pero esto facilitó un poco que uno pueda empezar. Estaban las medidas sanitarias, con lo cual el 2020 fue medio un dolor de cabeza como para construir, porque había que tener en cuenta todo esto. Ahora, por suerte, esto cambió por obvios motivos. Así que poco a poco se va pudiendo liberar, la gente está concretando el sueño, así lo vivimos desde la inmobiliaria, desde acompañar el sueño de la gente que estaba necesitando cambiar de vida. Se mudó la gente joven, después se mudaron los suegros, los padres, y empezaron a acompañar todo esto. Escobar también se posicionó como foco por el condimento de la laguna. O sea, Pilar siempre fue, después de Tigre, digamos, lo más desarrollado en cuanto a barrios cerrados, y de repente se empezó a mover el foco para acá, sobre todo por el tema laguna. Lo que era golf ya existía en Pilar.
La gente de Capital conocía lo que es Tigre, los valores fueron imposibles, eran imposibles, no había manera de llegar, se desarrollaron nuevos productos más baratos pero de poca calidad, con lo cual las personas tenían que elegir entre un barrio mejor pero un lote peor, por decir de alguna forma, cuando solo había orientación sur, que no es la mejor, o un lote mejor, un poquito más lejos, pero siempre con la cercanía panamericana. Escobar ofrece esto, está la parte de Nuevo Escobar, con Puertos del Lago, Edico, JPU, y toda una parte más hacia Loma Verde, que están los barrios más importantes. Y bueno, alrededor de esto empezaron a desarrollarse, empezaron a venir negocios de tendencia, supermercados, empezaron a llegar todos los servicios. De hecho, la red de gas todavía no abastece lo que es la cantidad de gente, están dando cupos de gas de acuerdo a la compra de terrenos. Con lo cual, hoy barrios que parecían súper ralos y donde no había gente, hoy son la demanda más grande. Se están haciendo rutas con acceso al cazador, con mucha accesibilidad. El cazador va a empezar a crecer mucho. Espacio Pilar, que es de Pilar, ayer empezó en Escobar, con lo cual, digamos, se movió el foco. En cuanto a industrial, tengo entendido, si no, corríjanme, que las mayores transacciones dentro de todo se hicieron por esta zona. Tendió a crecer, si bien el mercado no está estable, tendió a crecer. Y también eso frente también a zona oeste y zona sur. Y bueno, se empezaron a agregar de a poco con el tema de los metros cuadrados, las normativas sanitarias que bajaron, se empezaron a añadir metros cuadrados a la industrial. Y el e-commerce, bueno, nada, está haciendo estragos. Así que bueno. ¿Qué fueron viendo desde cada una de las empresas que nació en pandemia? Y por ahí las preguntas son dos. ¿Qué es lo que fue prácticamente situaciones de un momento y tienden hoy a desaparecer? ¿Y cuáles van viendo que hoy se mantienen presentes, van cobrando fuerza? Paula nos justamente marcaba, a partir de esta oleada en residencial, una intensidad ahora en dotación de servicios, en acompañar con urbanidad finalmente a lo que es estrictamente el tema de vivienda. ¿Qué van viendo ustedes dentro de las diferentes áreas? Bueno, hablo yo. Nosotros vemos en el 2021, obviamente comparado contra el 2020, todo es positivo, ¿no? O sea, indefectiblemente, pero sí vemos un hecho que va de la mano de la sustitución de importaciones, que es una política que definió el gobierno, que en el 2020 no tuvo ningún tipo de resultado, porque en el 2021 sí. Estamos viendo que el efecto de sustitución de importaciones en el mix de logística, almacenaje y producción, en el 2020 era netamente logística y almacenaje, nuestras operaciones. En el 2021 estamos viendo que ya hay muchas más operaciones vinculadas a la producción, con recupero de capacidad instalada. Eso en lo que respecta a lo que es industrial. También, un poco en paralelo con lo que decíamos recién, el paralelo con el comprar el lote y construir, en lo que es industrial se dio lo mismo. O sea, comprar un lote y construir una nave es mucho más económico y es una ventana de oportunidad respecto a una nave usada. Eso también vimos que cuando pudieron aprovechar esa ventana, la aprovecharon. Yendo a tu pregunta puntual, y vimos un poquito en la exposición anterior el pico fuerte que tuvo en el 2020 el e-commerce, coincidimos todos en que llegó para quedarse, pero hay un amesetamiento, y eso nosotros lo vemos en una especie de mix o híbrido, así como en oficinas se da el híbrido y el mix entre la presencialidad parcial y no el home office completo. También lo vemos en lo que es retail. La gente ya no... Podés comprar algo por internet, todos queremos inmediatez, ¿no? Que es algo que también nos dio la pandemia, queremos inmediatez, y eso obligó un poco el famoso depósito de última milla para estar cerca del cliente, pero la gente como que esa etapa ya la transitó y ahora quiere vivir la experiencia de compra. Entonces volvemos a querer probarnos una ropa, queremos tocar lo que compramos, más allá de todas las dificultades y los miles de productos que tuvimos que devolver a Mercado Libre porque no era lo que creíamos. Entonces creo que el acercamiento que antes era vía el puerta a puerta, el acercamiento ese se va a ir transformando de a poco en un acercamiento pero físico, llevando a las nuevas comunidades o nuevos barrios físicamente los locales, los supermercados. Vemos esa tendencia, como que lo 100% online tuvo un pico, bajó por encima de lo que estaba,
pero va a ser reemplazado nuevamente por un mix de presencialidad. Bueno, hay un punto clave, sobre todo para nosotros, que tiene que ver justamente con la pandemia, y que es que la pandemia acortó distancias. O sea, nosotros estamos Campana empieza en el kilómetro 60, cruzando el río Luján. Tenemos que vencer alguna resistencia de Biglieri, pero bueno, vamos a tratar de que llegue a Campana. Ahí está Biglieri, y ahí está la hija de Biglieri. Pero bueno, es verdad que todavía está Escobar, y Escobar tiene el nuevo Escobar con infinidad de oferta, pero así todo, nosotros hemos notado que a partir de la pandemia, a partir de las nuevas modalidades de trabajo, el teletrabajo, hizo que nuestra zona, que siempre fue considerada lejana, kilómetro 60, yo creo que es un defecto del mercado, porque kilómetro 60 contra kilómetro 50, que es el punto álgido de Pilar. Estamos hablando de 10 kilómetros, 5 minutos de auto, y para estar fuera de Gran Buenos Aires. Campana es la primera ciudad fuera de Gran Buenos Aires. Entonces, yo creo que esto, por suerte para nosotros, aceleró esos tiempos, y la gente que consideraba lejos irse a vivir, poner su industria, poner su comercio en nuestra zona, ya no lo considera así, fundamentalmente irse a vivir, porque, por ejemplo, antes tenía que viajar todos los días. Ahora, teletrabajo, viaja 1 o 2 veces por semana, con lo cual, ese kilómetro tan difícil de llegar, que era el kilómetro 60, 70, bueno, empezó a mejorar muchísimo. O sea, toda la zona Cardales, que estaba bastante estancada, a pesar de que es un lugar muy, muy lindo para vivir, comenzó a mejorar mucho. Y bueno, y después hay otro tipo de negocios que se fueron consolidando a partir de la pandemia, loteos, oferta para gente de bajo poder adquisitivo, o sea, que se quiere también hacer la casa y que de alguna manera no puede hacerla en la ciudad, y hay loteos casi suburbanos. Y bueno, el tema industrial yo creo que va a seguir creciendo de la misma manera que venía antes, o sea, llegando a nuestra zona a partir de las ventajas comparativas, precios muchísimo más bajos, puertos, y bueno, y el hecho de estar en zonas donde se puede crecer con tranquilidad por no estar invadidos por la zona urbana de Gran Buenos Aires. Muy bueno, Rolo. Mati, creo que todos coincidimos en los cambios de hábitos, ¿no?, que hemos tenido en toda la transición de la pandemia, el post-pandemia. Y todos mencionaron la incorporación de tecnología, ¿no? ¿Cómo están utilizando ustedes, Mati, esas herramientas de tecnología, si realmente todos estos cambios de hábito hoy están rindiendo sus frutos, por más que se mencionó un amesatamiento que es entendible, porque el año pasado no quedaba otra que utilizar las herramientas que se incorporaron a la fuerza, pero en este amesetamiento o en digamos, ya acostumbramiento con esas herramientas, hoy ustedes lo toman como algo ganado. Los cambios de hábitos de la gente siguen utilizando esas herramientas. Mencionaban recién el hecho de volver a probarte una camisa en vez de comprarla, probártela y devolverla, pero en nuestro negocio, ¿no?, dentro de la oficina. Bueno, nosotros nos pasó un poco como contó Rolo, ¿no?, que por ahí el modelo habitual o antiguo, si se quiere, de la inmobiliaria, de publicar algo en el diario, si querés, hace rato, o en Mercado Libre o Zona Prop hoy, esperar que te suene el teléfono y hacer un negocio, eso no existe más. Durante la pandemia nos ayudó mucho a hacer lo que comentó Rolando de, bueno, vamos a partir de las nuevas herramientas que hay en el mercado, a entender cómo llegamos al cliente que entendemos es un posible tomador de un determinado producto, que hoy eso se puede lograr con bastante eficiencia. Hay muchas herramientas para poder primero entender primero quién es un posible comprador o quién es un posible inquilino, luego identificarlo de alguna manera y llegar directamente a ese cliente. Eso ha cambiado muchísimo y es una herramienta que hay que aprovecharla porque
es fundamental hoy en día para poder llegar al mercado al que uno quiere llegar. En cuanto a la forma de trabajo también cambió mucho. Antiguamente uno se pasaba el día arriba del auto yendo a mostrar, yendo a una reunión, en general en las oficinas o el lugar del cliente. Eso hoy se reemplazó muchísimo por el Zoom. Es cierto, en un principio con cierta reticencia. Hoy es mucho más probable generar una reunión por Zoom que generarla presencial. Y mismo en las visitas también se han incorporado herramientas para poder tener, si se quiere, un filtro, por llamarlo de alguna manera, o más bien acercarle más información al cliente con videos, con mejores fotos, con drones, con un montón de herramientas que le dan al cliente la posibilidad de entender qué es lo que va a ir a ver o cuál es si cubre su necesidad a partir de tecnologías que antes no utilizábamos y que aprendimos a utilizar, producto de la necesidad, si se quiere. Así que sí, nosotros dentro de la empresa nos ha cambiado la forma de trabajar y creo que a todos les ha cambiado y bueno, será momento de seguir adaptándose y seguir entendiendo hacia dónde va el mercado y cómo aprovecharlo. Bueno, nosotros vimos un gran cambio respecto de la demanda porque hace 47 años que estamos en el mercado, soy la fundadora, así que tengo varios años y pasamos todas las crisis, pero en esta crisis especialmente veíamos un enojo del cliente, me voy del país, no lo aguanto más, esto ya me superó, no quiero estar más. Y de repente empezamos a buscar, digamos, qué era lo que necesitaba. Bueno, quiero invertir en naves en Estados Unidos, en Uruguay, en Paraguay, en cualquier lugar menos acá. La gente se quería ir. La gran, digamos, por decir, la gran habilidad de nuestros vendedores fue haberlos convencido de que el valor de la construcción estaba bajo, muy bajo, comparado, y la mano de obra también, comparado con otros países e incluso comparado con los usados. Por lo tanto, decidimos presentar y armar negocios para llevarlos hechos. O sea, no era solamente como antes, que íbamos y mostrábamos una planta o mostrábamos un predio, sino que llevábamos al cliente, llevábamos una alimenticia y le decíamos, mira, usado te cuesta tanto, pero construirlo acá y en 7 meses, 1 año lo tenés terminado y mientras tanto buscábamos todas las soluciones posibles. O sea, salíamos a buscar al cliente y armarle el negocio para lo que el cliente buscaba. Y otra cosa que se hizo en mi empresa es, los dueños de las tierras también se querían ir, querían vender por lo que fuera, no queríamos estar más. Entonces era juntarnos con constructoras, con desarrolladores, con arquitectos que estaban todos en sus casas y a través de Zoom al principio intentamos mucha gente que se estaba yendo y se había ido a Estados Unidos, a Uruguay, se había ido a Paraguay, a cualquier otro país. Intentamos que ellos, digamos, sean inversores de proyectos en Argentina. Eso no lo logramos. La gente decía, no, ya me radiqué, no. Pero sí logramos que muchos que se querían ir reviertan esa postura basados en el costo de obra, en el costo de la mano de obra y de los materiales, que después se fue incrementando un poco, pero el usado siempre estuvo más alto que lo nuevo. Y además la facilidad de vender, digamos, la tierra en un par y paso con la obra. Eso fue para nosotros una distinción en referencia a los negocios que hacíamos antes, ¿no? Porque antes era sentarnos y esperar el llamado o ir a atender una tasación. Nunca nos daba el tiempo para la cantidad de llamados que había por día. De repente nada, muerte total, no se sentía sonar el teléfono. Entonces había que crear, nos focalizamos en la producción, nos focalizamos en la creación del negocio, en ir a llevar el negocio armado, con la tierra, la construcción y demás, y como alternativa sacar como de la galera 5 o 6 naves usadas que podrían llegar a bajar de precio. Pero lo que nos pasaba era que el que veía una nave usada en, por decir algo, $2 millones, decía, decirle que le pago 500 y que se sienta contento el dueño, y que se sienta contento. O nos pasaba mucho con los terrenos, nosotros también tenemos muchos predios para construir obras residencial. No nos dedicamos a lo residencial, pero sí nos dedicamos a los terrenos para hacer proyectos residenciales. Pero nos pasaba que nadie quería poner dinero, todos querían poner metros. Decirle que le doy tantos metros, decirle que le doy tantos metros en mi edificio de Punta del Este o en mi edificio que tengo en Belgrano o en Coglan.
esos trueques, algunos se lograron hacer, pero algunos no se llegaron a hacer por la voracidad, digamos, del inversor, de querer bajar los precios del producto a niveles que eran insostenibles para el propietario. Y algo que ayudó bastante fue que la última cambio de la ley en el año 2015, que se podía hacer transacciones en dólares y que llevó la moneda dólar como un bien de cambio, que no permitía especificar las hipotecas. Lo que pudimos hacer es hacer hipotecas en dólares, financiarlas, con muy poca venta, muy poca demanda. Yo hablaba con varios de los que están acá y le decía, ¿tienen llamados? No, todos estábamos en la misma, pocos llamados. El negocio había que armarlo, había que llevarlo. Ana, bueno, en todo caso, te invito también a vos, Agustín. Cortito y así nos dejamos unos minutos para incorporar preguntas de parte del público. Pero si tuvieras que marcar 1 o 2 puntos de los que llegaron en pandemia y los ven como tendencias que vienen para afirmarse, sea en cuanto a comportamientos de la demanda, en cuanto a productos, en lo que ustedes vayan viendo. ¿Qué vino para quedarse? Y oportunidades, ¿no? Un poco el mercado. Muy interesante toda la experiencia y toda la transición. Creo que eso también generó un sinceramiento en el mercado. O sea, toda esta voracidad que hubo en este último año calendario y un poco más entre la salida y la pandemia y hoy, generó una adrenalina en los suburbios para residencial, generó un sinceramiento en muchos valores de productos de usado, en competencia con lo nuevo, propietarios que no resignaban valor y que tuvieron que, un poco, efecto de la pandemia, terminar de sincerar esos valores que no convalidaban al mercado. Entonces, con toda esta trayectoria y la presentación que hizo Marcelo, ¿qué oportunidades se ven de hoy en adelante? Ok, nosotros vimos que en la demanda hay un stock bastante importante en el inventario de zona norte. Como importancia de inventario le sigue zona sur. Zona norte tiene unos 180.000 metros cuadrados de inventario. Zona sur aproximadamente unos 800.000 metros cuadrados. Y zona oeste está en 70.000 metros cuadrados. Entonces, digamos que zona norte estaba muy focalizada en Pilar por la gran infraestructura de servicios. Escobar estaba más relegada y hoy, con la salida al río, con el Nordelta Puertos y con todos los barrios que acaba de comentar Paula, que fue una demanda impresionante de barrios residenciales, yo creo que la oportunidad está en invertir en logística, pero como dicen ellos, en la primera milla, en la logística cercana a estos barrios residenciales, porque nosotros estuvimos con un gran desarrollador que desarrollaba viviendas en Pilar y está haciendo, digamos, un proyecto muy grande en la zona de Escobar, que no solamente contempla viviendas, sino que las viviendas son estudios y además dentro del complejo van a haber storage, que fue un negocio muy, muy grande en todo el transcurso de la pandemia, creció de una manera impresionante. Nosotros mismos estamos desarrollando un polo industrial acá en Escobar, pegadito acá a la feria, que tiene lotes de 2.500 metros y vamos a salir con un precio muy competitivo para lo que es el mercado. Ese producto creo que fue el más demandado y por eso pensamos, y esta pandemia nos sirvió como para crear cosas nuevas que el mercado requería. Bueno, en cuanto a oportunidades de acá en adelante o cómo vemos qué negocios pueden surgir en los próximos meses, año, nosotros sí vemos que sigue creciendo lo que es el e-commerce, tanto en empresas de fulfillment o prestadoras del servicio, digamos, de entrega, como algunas empresas más grandes que tuvieron que cambiar su modelo de negocios y hacer una logística in-house, digamos, y cambiar su estructura de tener X cantidad de locales a tener más centros de distribución, más pequeños. Inclusive ahora, no sé si lo habrán notado, pero hay mucha demanda de supermercados que quieren armar lo que llaman el dark store, que son tiendas de 400, 300, 500 metros cuadrados de supermercados, pero sin atención al público, solamente para atender la demanda online, digamos. Por lo tanto,
yo creo que esa tendencia de la virtualidad va a seguir creciendo, más allá de que obviamente van a haber algunos rubros donde uno lo va a querer ir a ver, lo va a querer tocar, pero también va a suceder que por ahí uno va a ir al local y en vez de encontrarse con todo el stock de ropa, se va a probar, va a haber una sola remera talle M, se la va a probar, la va a pedir y le va a llegar el otro día a su casa. Por lo tanto, yo creo que en ese sentido van a seguir habiendo más negocios. Y no producto de la pandemia, pero sí por el contexto del país, notamos que hay un crecimiento en la demanda por industria, por reemplazo de importaciones o por nuevos negocios o nuevas oportunidades que van surgiendo. Y también notamos que hay un exceso de liquidez en las empresas que no pueden acceder a resguardar su capital de otra manera y están invirtiendo en inmuebles, que están o bien comprando tierra con esos pesos o comprando algún inmueble y si compran la tierra después asignándolo a una construcción. Por lo tanto, en oportunidades veo que hay un mercado que va a tener movimiento el año que viene. Y bueno, hay que estar atentos para aprovecharlo. Bueno, con respecto a nosotros, oportunidades. Sí, hay negocios puntuales que se pueden desarrollar. Puntualmente nosotros vemos que en nuestra zona funcionan muy bien los loteos para gente de clase media baja. Ahora, con respecto a oportunidades del futuro, es muy difícil planear a mediano plazo cuando no sabemos qué va a pasar mañana, ¿no? En cierto modo, nosotros lo que elegimos es profesionalizarnos y tratar de tomar mayores porciones de un mercado que se achicó. Para dar un ejemplo, pasamos de un promedio entre Zárate y Campana de 2.000 escrituras a 200. Este año puede ser que haya 700, 800. O sea que es un mercado extremadamente chico respecto de lo que fue la historia. Con lo cual, ¿qué otra alternativa nos queda que decir, bueno, vamos a tratar de trabajar lo mejor y lo más profesionalmente posible? Y si antes teníamos un 12, un 15% de nuestro mercado zonal, y bueno, tendremos que pasar al 30%, porque sin dudas que el mercado se achicó. Esperamos que aumente, esperamos que los próximos años mejore, pero ¿quién lo sabe? Con lo cual, esa es nuestra elección, ser cada vez más competitivos. Por suerte, parte de lo bueno de la pandemia fue eso, habernos transformado en mucho más competitivos, y bueno, y competir, y tratar de ser cada vez mejor. Bueno, nosotros entendemos que nuestro rubro, como casi ningún otro, se rige por expectativas y son negocios de largo plazo. Lo que pasa es que el argentino quiere invertir en cosas de largo plazo teniendo rentabilidad de corto, ¿no? O sea, para el corto está la bolsa, para el corto está el Bitcoin y para el largo está el inmueble. Entonces es difícil a veces salir de la coyuntura hablando de largo cuando estamos en vísperas de elecciones y con un marco incierto para todos. No obstante eso, creemos que los valores de renta en industria por lo menos se han recuperado, de lo que venían siendo, han tenido signos de recuperación. Y como oportunidad puntual, yo creo que el establecimiento de parques va a seguir creciendo. Las políticas de salir de los grandes centros urbanos de las industrias y radicarse en parques va a seguir teniendo auge. Hoy, si un 10% de las industrias quisiera mudarse, no tendrían dónde, con lo cual hay obviamente habría una demanda insatisfecha. Sí hay cuestiones que corregir, por ejemplo, retomar la desgravación de ingresos brutos que se canceló y era una ventaja impositiva. Eso obligatoriamente debería recomponerse para que también sea un incentivo adicional. Y sobre todo los costos de traslado, ¿no? Porque un gran freno que tenemos cuando queremos radicar empresas en parques es la problemática del traslado del personal. Entonces, si nosotros pudiéramos resolver junto con las entidades gubernamentales, con los gremios, el tema del transporte de los empleados, seguramente muchas empresas se volcarían a radicarse en parques, tienen mayor seguridad, tienen mayor sinergia, mejores logísticas. Yo creo que una buena oportunidad está dada en eso, ¿no? En apostar a los parques con visión de largo plazo.
Bueno, la consigna entonces es qué va a permanecer y qué va por ahí Tendencias y te agrego una, en todo caso, para todo el panel. Valores, Bien. superficies. Algo comentaban justamente recién, el avance en cuanto a ese comercio de cercanía, los dark stores y demás, empieza a habilitar requerimientos de lotes mucho más chicos, de ubicaciones no premium, no necesariamente visibles, pero sí con buena accesibilidad. Entonces, en superficies, en valores, ¿hay algo que ya se puede entrever? En cuanto a algo que fue una locura, fue el tema de alquileres temporarios en zona norte. Yo creo que esos valores no van a continuar, la gente ya puede salir y no van a continuar. Después, con respecto a lo que va a permanecer este espíritu de vida natural. Mucha gente de Nordelta inclusive está viniendo para Escobar por ese tema, porque acá, por ejemplo, en Puerto se incentiva al arquitecto para que haga algunas acciones sustentables. Eso es el primer barrio de Argentina que lo hace. Eso va a permanecer. Después, bueno, en la inmobiliaria la gente ya dio por sentado que todas las publicaciones van a ser con producciones audiovisuales y no se puede hacer eso para todas las propiedades, con lo cual va a haber que educar también un poco al cliente en ese tema. Espero que se tienda a organizar y que no bastarden una propiedad poniéndola en todas las inmobiliarias, en todos los portales, porque eso como que desordena. Y lo que sin dudas creo que va a permanecer es lo que decía Mati, el tema del dark store, el tema de servicios muy cercanos a los barrios cerrados. Nos han llegado muchas consultas con respecto a eso, poner gente muy normal, digamos, poniendo negocios sin atención al público, como si fuera un coto, pero con menor costo logístico, para poder atender a los barrios con un tiempo mejor. El tema tiempo es fundamental, un tiempo mejor y justamente bajando el costo. Yo creo que también este tema de negocios de tendencia, de este tipo de cosas también está empezando a crecer en Escobar. Y bueno, también el tema de los formatos en cuanto a metros y diseños de inmuebles residenciales. La gente está apelando a un nivel de creatividad absoluto en dúplex. Bueno, ahora en el Naudir y el Casal van a empezar, nosotros somos también vendedores exclusivos, un formato nuevo que es dúplex con amarra, con salida directamente al río Luján. Eso no existía, así que eso es un formato nuevo. Departamentos con jardín, terrazas mucho más grandes. Esto en cuanto a predios. Y después también lo que decía Rolo, en torno a los barrios cerrados más importantes, con una seguridad más importante, seguridad, digamos, seguridad privada, también nuevos predios con lotes más chicos, con servicios que están llegando de a poco, y la financiación es un elemento clave como para vender. Eso ojalá continúe. En este momento está todo bastante incierto y la gente está esperando y especulando un montón por el tema de las elecciones, con lo cual si hay un lote a la venta por $180.000 ofrecen 130 y es para matarlos. Pero bueno, eso un poco en cuanto al panorama de lo que creemos que va a permanecer y lo que creemos que va a cambiar y sincerarse un poco. Bien. ¿Hora? Estamos en hora como para permitirnos algunas puntuales preguntas por parte del público, si es que hay alguien que quiere trasladar alguna inquietud al panel. Si no, les tiramos alguna más acá. ¿Nadie? ¿Nada? Tendencia, decíamos, en cuanto a valores y en cuanto a superficies. ¿Hay nuevos públicos? ¿Hay tendencias que estén viendo en cuanto a los perfiles de clientes que se hayan activado? Por ejemplo, me quedo con un poquito lo que decían, este tema de la sustitución de importaciones y el tema de la vuelta de la producción, que después de un tiempo donde dominaba la logística y el almacenamiento. ¿Sí? Pero de qué tipo de empresas, qué perfiles de empresas, qué modelos de producción, inclusive.
Mira, vemos un repunte importante en actividades de reciclaje. Eso en el marco de la sustentabilidad y el marco ecológico y demás, vemos un repunte importante en empresas que se dediquen al reciclaje. Estamos teniendo muchas consultas de ese tipo de empresas. Obviamente la estrella del año pasado fueron superficies entre 100 y 600 metros, súper bien ubicadas, cerca de accesos de autopistas. Pero la verdad que yo concretamente no tengo una tendencia clara hacia lo que se viene. Esto es un día a día sobre la marcha. Yo no veo hoy concretamente una tendencia clara para lo que se viene en el 2022. Estamos todavía con un gran signo de interrogación. Bueno, con respecto al... No sé si... discúlpame, no lo sabía. Respecto a la tendencia en venta de fracciones industriales, últimamente se tiende a la fracción lo más pequeña posible. En parques industriales la fracción mínima permitida por la ley es de 2.000 metros cuadrados. Cuando nosotros salimos a publicitar venta de fracciones industriales en parques, no decimos vendemos fracciones de 2.000 metros cuadrados, vendemos fracciones. Y el 99% de las consultas es por la más pequeña, o sea, la de 2.000 metros cuadrados. Y si hubiera menores, bueno, que se está haciendo esto, se está haciendo en pH dentro de los parques, porque como la ley de parques industriales no permite, el pH especial del parque industrial no permite fracciones de menos de 2.000 metros cuadrados, hay en Norloc algunos emprendimientos en los cuales se hace un pH normal dentro del pH especial. Y lotes más chicos, que yo creo que es la tendencia actual. Como decía él, realmente no sabemos si va a permanecer, pero hoy es esa la tendencia. Sí. Bueno, voy a reiterar un poco lo que dijo Rolo. Realmente tenemos una gran demanda de lotes pequeños, menos de 2.000 metros no se puede, por lo tanto nosotros nos hemos asociado, como comenté recién, a Arbox, que es un producto que es un parque dentro de un parque, y realmente son depósitos muy pequeños que los compran muchos inversores justamente por el tema del e-commerce, por el tema del que se necesitan pequeños espacios para dar servicios dentro de las grandes comunidades que se están desarrollando, y Escobar es es como un boom. Últimamente, en este último año hubo muchísimo crecimiento con Nordelta, Escobar, con puertos y demás, y se necesitan desde Zárate, Campana y Escobar, tenemos una gran demanda de lotes muy pequeños para industria, de inversores que quieren construir para desarrollar. Entonces, ahí nos hemos focalizado en construir estos parques pequeños, de lotes pequeños, de 2.000 metros, y dentro de los parques, los proyectos de Arbox que tienen ya en todo el país proyectos muy exitosos. Ana, ahí veo que está todo muy centralizado, digamos, esta necesidad que también la trasladó Rolo sobre fracciones pequeñas, ¿no? Que es un ticket de pyme que está exigiendo venirse a los suburbios y encontrar un lote acorde a sus presupuestos. ¿Qué opinan o qué opinás vos, Matías? Así te doy la palabra. Si también eso se repite del kilómetro 50 para provincia en depósitos de pequeña escala. Sí, claramente. La mayor cantidad de operaciones que registramos nosotros y que registramos charlando con otras inmobiliarias son entre 1.000 y 2.500 metros cuadrados. Con lo cual es la superficie que requieren más las pymes que las grandes empresas. En cuanto a valores, que te dejaron colgada la pregunta de valores, nadie se quiso jugar. Durante la pandemia, los valores de rentabilidad, digamos, el valor de alquilar con relación al valor del inmueble, fueron los peores de los últimos, no sé, desde que yo tengo memoria. Y lo que fue pasando, por lo menos en industria y logística, y creo que en residencial también, es que los valores de alquiler han subido bastante más que lo que fue la inflación. Con lo cual se ha recuperado un poco la renta. Después, cuando uno habla de valores acá es difícil porque si lo medimos en pesos, en dólar oficial, en dólar billete, con relación a qué, digamos, eso complica un poco los análisis. Pero definitivamente, producto del aumento de la demanda y la cada vez menor vacancia en determinados productos, los valores de alquiler están subiendo.
están subiendo y creo que van a seguir subiendo más allá de lo que es la inflación, ¿no? Digamos, creo que van a subir por encima de la inflación. Bueno, los valores en nuestra zona habían bajado, pero dramáticamente. O sea, nosotros estábamos, siempre los valores fueron notablemente menores en depósitos, por ejemplo, que el Triángulo. Nosotros estábamos tendiendo a los $3, hablamos de billete, ¿no? Dólares billetes, a $3 billete, $3.50, no más de eso. En muy buenos, en AAA, podíamos llegar a 4 billete. Hoy no pasamos los $3 oficiales, a pesar de que aumentó un poco. El año pasado estábamos en $2, $2.50 oficiales. Así que bueno, hay un recorrido. Gente, no sé, ¿alguien más? Estamos en hora. Por mi parte, muchísimas gracias. Creo que nos llevamos un lindo menú. Nos llevamos un menú que nos habló de la incorporación de tecnología, de incrementar los niveles de profesionalismo dentro de las compañías, de haber aprovechado el tiempo de la pandemia para hacer un reordenamientos internos y dar el paso de la simple intermediación pura y dura a la generación de los negocios, la articulación de negocios, el conocimiento del cliente, la detección de espacios de negocios atendiendo a las nuevas demandas que fueron surgiendo incluso durante el año de la pandemia. La sensación que me queda de escucharlos es como un sector que, a pesar de un año de bajón, tiene puntos donde realmente va apuntando a salir fortalecido, a no salir igual del periodo de la pandemia. Estamos en hora. Por mi parte, muchísimas gracias y principalmente a ustedes, y seguimos con el programa. Gracias.